indescriptible. No lo sabemos, Wow. pero el espíritu sí. Nuestro razonamiento no va a conectarse con Dios. Nuestro razonamiento constantemente, nuestra mente no va a poder conectarse con Dios. En pocas palabras, nuestra mente humana, por eso es que dice la palabra, el hombre natural no va a percibir la cosa del espíritu. Dios le bendiga, Dios le guarde de manera especial. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Es para mí una honra, es un honor, es un privilegio de que ustedes estén conectados con nosotros y que nosotros podamos bendecirle a través de la palabra del Señor a cada uno de ustedes. En esta ocasión tenemos un hombre de Dios, un hombre que Dios está haciendo cosas extraordinarias con él. Ya ustedes vieron su testimonio, de dónde viene, lo que Dios ha hecho con él, su casa, su familia, su ministerio. Es para mí una honra y es un honor tenerle aquí, pastor. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga, un placer estar aquí en esta humilde mañana y en este programa, La Hora de la Unción, ¿verdad que sí? Amén, amén. Estamos aquí conociendo el mundo espiritual, Excelencia Cristiana Televisión. Tenemos La Hora de la Unción, saliendo del anonimato. Amén. Tenemos diferentes segmentos aquí, pero este es el segmento donde usted, hermano, va a escuchar lo que el Eterno tiene para usted a través del estudio de la palabra de Dios y de las experiencias espirituales. Pastor, bueno, ¿qué tenemos para hoy? Cuéntenos. Bueno, hoy tenemos un tema muy especial, que es las lenguas. El orar en el Espíritu, el lenguaje del Espíritu Santo. Dios mío. Y creo que es un tema muy interesante que podemos nosotros realmente hablar, manifestar, que debe la iglesia también profundizar en este tema. Que el mundo espiritual es muy amplio. Wow. El mundo espiritual es algo que no se encaja en un cuadro. Y es muy diverso, es muy dimensional, porque Dios no se encaja. No. Las reglas religiosas no encajan la revelación del Espíritu Santo. Por esta razón, cuando nosotros hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, hay una evidencia de que hubo un bautismo del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo está en ti. Wow. Y una de esas evidencias es el hablar en lengua. El hablar en lengua, o hablar como popularmente nosotros tenemos, es hablar en el Espíritu. Dios hablar mío. En el Espíritu. Y hay una connotación bien poderosa en esto. Y hay una... es un alma espiritual. Dentro de la guerra espiritual, es una de las almas espirituales que debemos utilizar. Wow. Hay varias almas espirituales dentro de la guerra espiritual. Está la proclamación profética de la palabra. O lo que llaman... Bueno, muchos llaman decretos. Decretos, sí. Está también la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo. Jesucristo, cada derramamiento que derramó en su cuerpo y en los diferentes lugares fue con un propósito específico y para un área específica de nuestras vidas. Por ejemplo, la sangre que él derramó cuando estaba en el Getsemaní, como que cayeron de su frente como grandes gotas de sudor, fue en un área específica, y el cual esa alma se utiliza para contrarrestar la traición. Wow. Dese cuenta que Judas iba a acabar de traicionar, iba dirigiéndose a traicionar ahí en el Getsemaní. Ahí fue que en el Getsemaní fue la copa de la sangre, la copa que tuvo que tomar Jesucristo para tomar. Entonces esa sangre se aplica para cuando hay traiciones en tu vida, para sanar esa traición y contrarrestar las traiciones. Dios mío. Y está también el orar en el Espíritu, que eso es lo que vamos a empezar a tratar en este día. El tema de la oración en el Espíritu, la oración en lenguas, como dice, es un alma poderosa porque saca el conocimiento. Tú no tienes ya el control, sino que deja que el Espíritu tome la dirección. Dese cuenta que la palabra dice, pero el que habla en lengua habla misterios. Sí. Viene siendo lo oculto.
Esta palabra misterio en el griego, en la Biblia está 28 veces. Y significa algo escondido que se le revela al iniciado. Quiere decir que ese misterio se te revela al que está conectado en ese momento con el Espíritu Santo, en nuestra posición. Wow. En el argot popular de la hechicería, la brujería, los misterios vienen siendo las entidades que se revelan al medium o al brujo o al hechicero. Pastor, una pregunta. Ya que usted hizo una aclaración muy poderosa. Yo he visto que hay personas que le molesta que tú uses el término misterio para lo que tiene que ver con Dios. Y ellos además piensan que misterio tiene que ver además con las cosas de las tinieblas. ¿Qué usted cree de eso? Eso es completamente falso. ¿Por qué es falso? No falso, sino es mal utilizado ese término. Sí. ¿Por qué? Porque Pablo utilizó en sus cartas paulinas constantemente la palabra misterio, porque le llamó el misterio del Evangelio, Sí. llamó el misterio de la salvación de Jesucristo. Dese cuenta que aquí el apóstol Pablo agrega esta palabra misterio. ¿Por qué? Porque era una forma de él poder llegarle a los paganos, para que los paganos pudieran entender la revelación de Jesucristo, de la resurrección de Jesucristo. Se cuenta también que en Apocalipsis se utiliza también esta palabra porque hasta que los misterios de la venida del Señor Jesucristo se han revelado. Entonces, constantemente el apóstol Pablo y el apóstol Juan también utilizaron mucho esta palabra. ¿Por qué? Porque los paganos podían entender que si era los misterios lo asociaba con las deidades que ellos en su paganismo y en sus ritos podían conectarse. Sí. Y es muy parecido a lo que hoy hay día. El helenismo religioso, que venía de tiempos de los griegos, hermano, tenían sus ritos y llamaban misterio a esas manifestaciones, a esos ritos. Y vamos a decirlo hoy, en el día de hoy, actualmente las hechicerías, la brujería, esos manices, cuando se montan, ¿verdad? Muchas veces a donde se monta el espíritu le llaman caballo. Sí. Y no todo el mundo no todos son caballos. Son personas exclusivas que son preparadas para eso. Wow. O que son llamadas para eso. Entonces, esos misterios en el paganismo se le llaman misterios a esas entidades. Y tenía la connotación, como yo repito, tenía la connotación de tener un vínculo con la deidad. Dios mío. Entonces, aquí el apóstol Pablo llama, cuando entramos, que dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, dice: no quiero que, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, y sabéis que cuando erais gentiles os extraviaba llevándonos como se os llevaba a los ídolos mudos. Dese cuenta que aquí el apóstol Pablo hace una referencia específica. Inmediatamente lleva a la persona a que no era como los dones espirituales, no eran iguales que cuando tú estabas en el mundo, que esos espíritus te llevaban a la idolatría, y esos ídolos eran mudos. Wow. A diferencia, el Espíritu Santo dice aquí más adelante en el versículo 3: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nadie que esté en el Espíritu, puede llamar anatema a Jesucristo, o nadie que esté en el Espíritu puede contradecir lo que
o que está en Jesucristo, puede usted decir lo que dice el Espíritu. Por eso que, como dice la pregunta, el término de misterios es un tema que en el Evangelio es revelación. Claro. La revelación oculta. Enigmas, ¿verdad? Cosas Claro, ocultas. Oculta, lo que Dios está revelando a través. Por eso que Pablo lleva, constantemente dice que Jesucristo, la revelación de Jesucristo, el Evangelio, la resurrección de los muertos, el misterio que ha sido revelado para este tiempo. Es así, mi hermano. Entonces, ya cuando hablamos de lo que es los misterios y todo eso, hoy vamos a hablar de lo que es la lengua, ¿verdad? Sí. ¿Qué representa la lengua? Cuénteme todo eso. La lengua. La lengua es un lenguaje espiritual. Es el lenguaje del Espíritu Santo. Es un, dentro de los dones está el don de lengua. Wow. Está el don de lengua. Y está el don de interpretación de lengua. Pero está también el discernimiento. Está la profecía. Y cada una de estas cosas están es por el mismo espíritu, dice la palabra. Es el mismo espíritu. Entonces, mis hermanos, la lengua ha sido muy mal, el hablar en lengua ha sido, bueno, por algunas denominaciones, no, hay denominaciones que no la hablan. No permiten. Hay otras denominaciones que si tú hablas en lengua, tú tienes que haber una interpretación. Sí, interpretación. Como dice la palabra. Porque Pablo dice que el que habla en lengua tiene que ver quién le interprete o interpretarla. Y mayormente, mis hermanos, todo el que habla en lengua tiene la interpretación. Sí. Sí. La interpretación de lengua no es una traducción. Es muy diferente traducir, un traductor, a uno que interpreta. No, aquí no existe la interpretación. Si tú me estás cuando un extranjero, vamos a decir, tú invitas a un extranjero acá, tú vas a necesitar, si tú no sabes el inglés, para la audiencia necesita alguien que interprete o que traduzca. Sí. Que traduzca el idioma. En el Espíritu Santo no es así. El Espíritu hay interpretación. Yo puedo ahora mismo, como sucede, me sucedió una vez, estaba orando en mi casa, estaba intercediendo en mi hogar. Y de un momento empecé a interceder fuertemente en mi hogar. Y el Señor no sabía, empecé a llorar con gemidos y solamente oraba en lenguas. Y empecé a hablar diversos géneros de lengua, diversas lenguas. Y el Señor, y yo le dije al Señor, Señor, ¿qué estoy orando? ¿Por qué estoy orando? Y el Señor me llevó a la palabra. Y me dijo, el advenimiento de Jehová viene pronto. Wow. Y me llevó al capítulo, a Habacuc, que creo que es el último libro del Antiguo Testamento, que entra al Nuevo Testamento. Y dice, viene, duré casi unas horas orando en lengua. Y todo lo que el Señor me quiso dejar dicho con todas esas palabras es el advenimiento de Jehová. Malaquías, aleluya, el advenimiento del día de Jehová, que es en Malaquías capítulo 4, me llevó a esa palabra y me dijo, viene el advenimiento de Jehová, viene ya. Wow. Dios mío. Y hablé muchísimo tiempo en lenguas. Hay personas también que entienden que las lenguas son para unos cuantos. Si tú tienes el Espíritu Santo, escuchen esto, si tú tienes el Espíritu Santo, ¿quién es que da los dones? El Espíritu. ¿De quiénes son los dones? El Espíritu. Entonces, si tú tienes al Espíritu Santo, si yo tomo templo del Espíritu Santo y tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿dónde están los dones? Dentro de nosotros. Ah. Wow. Dios mío. Ese es el detalle. Los dones están dentro, por eso tú puedes fluir en los dones. Ahora, ¿quién lo da? El Espíritu.
A veces pensamos que es un asunto que Dios da. Hay dones que tú puedes desarrollar. Ahí que se desarrollan los dones. Y toda práctica, todo don se desarrolla con la práctica. Sí, sí, Es sí. con la práctica que se desarrolla. Cuando yo fui bautizado por el Espíritu Santo, yo duré 6 meses orando para ser bautizado por el Espíritu Santo, porque yo veía, yo quiero eso. Por eso quise la palabra pida. Se lo dará. Y se los dará. Sin medida, remecida y rebosada. ¡Wow! Vamos a pedir. Ay, pero yo quiero profetizar. Pídale al Señor. Yo quiero hablar, yo quiero tener el don de ciencia. Pida al Señor. Porque si tú tienes el Espíritu Santo, tienes que tener los dones. Y ese es el detalle. Entonces, cuando yo fui bautizado por el Espíritu Santo, yo solamente decía una sola palabra. Era Shaba, 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 Shaba. Pero luego el Señor me fue profundizando y decía más, y entraba en más dialectos. En más dialectos. Dígale cuál es la diferencia entre hablar lenguas extrañas y lenguas angelicales. Lengua de fuego. La palabra dice claramente que hay lenguas humanas. Hay hay miles de dialectos que no se utilizan, que son lenguas humanas, que no son lenguas angelicales. Hay dialectos. Hay lenguas que son angelicales. Hay lenguas que son angelicales. Hay lenguas que son dialectos que se han perdido. Ok. Que ya no se habla. Tengo un amigo cuando habla en lengua, habla en hebreo y hasta en arameo. Uf. Y en una ocasión hubo un intérprete. Estando en nuestra iglesia, invitamos a un profeta extranjero. Y esto, cuando esa persona, hubo una persona que empezó a hablarle en lengua, y el predicador se quedó atónito y dijo, wow, está hablando en un dialecto perdido de mi pueblo. Uf. Dios mío. Entonces, esas son el decirte específicamente tal lenguas angelicales, Lenguas humanas. lenguas humanas, sí las hay. Sí las hay. El asunto está en que lo más importante de todo esto es el mensaje que Dios está transmitiendo a la congregación o a la persona o al grupo. Porque toda interpretación de lengua debe llevarte a la edificación, a la consolación y a la restauración. Es el fin de todo don espiritual, es ese, incluyendo la profecía, incluyendo los dones, la ciencia, los milagros, es para la edificación del cuerpo de Cristo, la restauración y la consolidación del cuerpo de Cristo. Wow, Dios mío. Porque la Biblia dice que los dones son para edificación de la iglesia. Sí. Por lo tanto, yo creo que cada don debe de llevar a edificar la iglesia. Ahora, el punto es, ¿por qué usted cree que incluso dentro del movimiento evangélico, pentecostalismo, el pentecostal, se ha disminuido mucho? No es lo mismo, no sé si usted ha observado que no es lo mismo ese don ya. De antes, cualquier jovencito, niño, salía hablando en lengua y venía la interpretación también, y Dios hacía muchas cosas extraordinarias y traía mensajes que edificaban a la iglesia. Hoy vemos que nos hemos actualizado en muchas cosas, y una de las actualizaciones que hemos hecho es dejar de hablar en lengua y ese don, hasta tal punto de maltratarlo. Yo sé que hay gente que abusaron, imitaron el hablar en lengua, pero he visto personas que tenían ese don y hoy no está inactivo. Por falta del discernimiento de espíritu. Uf. Algo que a la iglesia de hoy le falta es el discernimiento de espíritu. Wow. Hay personas que no disciernen y ese don es esencial. Ese don es esencial.
esencial porque es un filtro. Uf. Y es algo que no es razonable, viene del razonamiento, viene también del mismo espíritu. Y eso es lo que ha pasado con la iglesia del día de hoy. Hace tiempo el Señor nos envió a pasar tiempo en el espíritu. ¿Por qué pasar tiempo en el espíritu o en orar en lenguas? ¿Por qué? Porque ya cuando tú empiezas a orar en lengua, ya tú no estás orando con tu razonamiento, como dice la palabra, como dice el apóstol Pablo, que es un versículo bíblico también muy mal interpretado. ¿Cuál? El que habla en lengua y no tiene amor, viene a ser como tímbalo que retiñe. El apóstol Pablo en ningún momento dijo que en ese versículo bíblico dejen de hablar en lengua. ¿Verdad que no? No. No. Lo que dijo es que el que no tiene amor, si tú no tienes amor, ese lenguaje que tú estás dando va a caer pesado, va a dañar. Wow. Y es lo que pasa en el día de hoy. El fruto del Espíritu Santo, que viene por el mismo Espíritu Santo, no lo cultivamos. ¿Por qué? Porque no oramos en el Espíritu. Dios. No oramos en el Espíritu, no pasamos tiempo a que Dios sea, a que el Espíritu Santo sea que ore dentro de nosotros, porque dice la palabra que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles. Indescriptibles. No lo sabemos, Wow. pero el Espíritu sí. Nuestro razonamiento no va a conectarse con Dios. Nuestro razonamiento constantemente, nuestra mente no va a poder conectarse con Dios. En pocas palabras, nuestra mente humana, por eso es que dice la palabra, el hombre natural no va a percibir la cosa del espíritu. ¿Pero por qué razón? Porque oramos muchas veces con el razonamiento, con la razón. Llega un momento en que tenemos que orar en el espíritu, pasar tiempo en el espíritu. Claro. Wow, Dios mío. Tremendo. Algo se activa el espíritu, está conectado con el espíritu de Dios. Y cuando tú oras en el espíritu, se activa, siempre hay una activación, hay un rompimiento. Por eso que cuando en la intercesión, siempre tiene que haber un tiempo de orar en el espíritu. Hay batallas que se van a librar en el espíritu, que no va a ser, no sabemos, no entendemos. Ahora, ¿cuál va a ser la señal de que lo que tú estás orando, de lo que tú estás orando en el espíritu, en lengua, siempre va a dar fruto? Claro, el fruto. Va a manifestar el fruto. Va a manifestar la paz, va a manifestar el amor, la benignidad, la templanza. Hay un doctor, se llama Andrew Newberg. Es un neuro, él en la ciencia neuroteológica, y él hizo un experimento, es un experto en este campo, en cuanto al estudio del cerebro y la teología, o mejor dicho, para que algo entienda, la mente y la religión. Sí. Y él hizo un estudio en el cual involucran mediciones en los lóbulos frontales del cerebro. Y este hombre, para poder estudiar el control del comportamiento, las soluciones de problemas y también la toma de decisiones y las habilidades motrices, entre muchas otras funciones. La neurología trata de esas cosas. Y él hizo ese estudio del lóbulo frontal que está involucrado en las habilidades y el lenguaje. Escucha esto, este lóbulo frontal es que sí, por el que tú te permite, aleluya, tener la habilidad de tú hablar, de tú comunicarte y facilita la capacidad de hablar fluidamente. Y esta área es de particular interés en la neurociencia o la neurología. Wow. Y él usa una resonancia magnética en las neuronas, este estudio, y demostró que cuando los sujetos hablaron en su lenguaje nativo, o en su lenguaje natural,
la actividad del lóbulo frontal se agitaba, se ponía en razonamiento. Sin embargo, cuando a las personas que él invitó que hablaban en lenguas, el lóbulo frontal se mantenía neutro, Intacto, no hacía nada. intacto, en paz. Y a uno de los participantes que él invitó, dijo, yo quería saber el resultado de este estudio porque yo sabía que cuando una persona está orando muy fuerte, en el espíritu, entra dentro de sí, está en paz y hay un amor que se manifiesta. Dios mío. Y se manifiesta. Y hay un relajamiento interno. Uf. Un relajamiento interno. ¿Qué es lo que más está haciendo daño? Muchas veces a muchos ministros. Wow. Los afanes. No hay tranquilidad. No hay paz. Por las presiones demoníacas. Los ataques demoníacos. Producto de la presión económica, situación económica, pero también, sobre todas las cosas, toda situación es un trasfondo espiritual. Y esos ataques muchas veces vienen de la hechicería y la brujería, de las enviaciones que hacen a nosotros, a los hijos de Dios. Porque hay una guerra espiritual que estamos librando. Entonces, los investigadores encontraron que la parte del cerebro donde se producen estas emociones positivas y agradables no estaban particularmente activas cuando tú orabas con tu razonamiento. Sin embargo, cuando tú hablas en el espíritu, sí. Dios mío. Se dieron cuenta porque invitaron a unos monjes, a unos monjes budistas, le hicieron el estudio, y a unas monjas franciscanas, y mientras oraban en su propia lengua, los resultados fueron notablemente diferentes a cuando invitaban a una persona que hablaba en lengua o en el espíritu, a un cristiano. Wow. Y se daban cuenta que a pesar de que supuestamente externamente mostraban una paz y un amor, su lóbulo frontal se quedaba todavía intensamente. Sin embargo, cuando tú hablas en lengua, se quedaba tranquilo. Entonces, la meditación trascendental y el yoga, que está muy de moda hoy día, sí, y a veces creemos que los que están haciendo en esa práctica están, entre comillas, espiritualmente hablando, en un nivel o en un estado. Y es todo lo contrario. Están orando con su alma. Es su alma, no es el espíritu. Dios mío. Esa es la diferencia. Aunque usted vea que esas prácticas, supuestamente, entre comillas, aparentemente te llevan a un estado emocional de paz, de tranquilidad, es tu alma que se está quietando, está quietada, no tu espíritu. No hay una conexión espiritual ahí. Entonces, cuando estas personas abren esa puerta que entran en ese estado, lo que entran a tu vida son demonios que controlan tu alma. Por eso constantemente tenemos que estar orando en el espíritu. Wow. Orar en el lenguaje espiritual del Espíritu Santo. Es el detalle. Y esta observación confirma que la meditación en general no viene del Espíritu Santo. No te va a llevar a la sanidad espiritual, que realmente solamente a través de Jesucristo, es que puede llevarte a la libertad espiritual. Jesucristo. Por eso es que dijo, vine a deshacer las obras del diablo. El ladrón vino para matar, robar y destruir. Pero yo vine para deshacer las obras del diablo. El Espíritu te lleva a toda libertad. El Espíritu te va a llevar a toda convicción de pecado. El Espíritu te va a llevar, aleluya, a la edificación, a una reconciliación con Dios. A una reconciliación con Dios. Y por eso es que el Espíritu Santo
es importante el don de lenguas, el hablar en el Espíritu. Dios mío. Es importantísimo. Y aquí fluyen. Cuando tú empiezas a cultivar este tiempo en el Espíritu, hermano, este tiempo en el Espíritu, lo que han, y le hago un llamado a esas personas que se han cohibido de hablar en el Espíritu, ya sea porque su lugar, su congregación se lo prohíbe, o alguien no va de acuerdo con estas creencias o con este tipo de doctrina. No estoy dando este mensaje para que se rebelen en su iglesia. No, hablo en el Espíritu. No, porque el Espíritu se sujeta al profeta. Claro. Usted tiene que, el Espíritu se sujeta. Esto no es un asunto de que usted perdió el control y nos fuimos por ahí y perdimos, que ese es lo que ha pasado. Está la coherencia. Hay un protocolo que nosotros tenemos que respetar como personas, como agentes y embajadores de Cristo, y que portadores del Espíritu Santo. Porque, y digo, uso este término de portadores porque el Espíritu Santo entiendo que somos el templo del Espíritu Santo. Claro que sí. Portamos nosotros somos el templo de Dios, por ende, Dios está dentro de nosotros. Sí. Dios mío. Y ahí que vamos. Y estas señales seguirán a los que creen. Dios. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán cosas mortíferas, no les hará daño. Pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Y tomarán las manos serpientes. Si usted se fija, ¿por qué Jesucristo en estas señales agrega hablarán nuevas lenguas? En Isaías, si vamos a Isaías dice, en lengua de tartamudos hablaré este pueblo. Wow. Que decir, que era un lenguaje en el cual el Señor iba a comunicarse con su pueblo, iba a revelársela a su pueblo. Y por eso en estas son evidencia, estas señales son evidencia de que tú vas a llevar el reino, a establecer reino donde quiera que tú vayas. Hablarán nuevas lenguas. ¿Por qué? Porque hay una conexión, hay algo que se tiene, hay en el mundo espiritual, hay esferas que se van a romper a través de este lenguaje. Dios mío, le busqué para acá. Wow. Hay esferas espirituales, y las esferas espirituales son portales que abren. Y por eso conversaba en estos días con mi esposa, la pastora Joana del Rosario, y hablábamos acerca de los altares. Los altares son lugares de intercambio. Pero, ¿cuáles altares? Todos los altares que usted conoce. Pero ¿en qué sentido? ¿En el mundo del en el Evangelio, dentro del reino, cada altar es un lugar de intercambio. Esta palabra sonará bien extraña, porque sé que está haciendo, Daniel, tú habías escuchado esto. Los altares tienen una connotación, por eso que ustedes ven que en el Antiguo Testamento, Elías tuvo que arreglar el altar. Cuando se estaba enfrentando sí. con los profetas de Baal, ahí lo que había una guerra de altares. Sí. Había una guerra de altar. Y lo interesante es esto. ¿Por qué no descendió el poder en los altares de los profetas de Baal? ¿Por qué? Porque no arreglaron el altar como Elías lo arregló. Elías lo primero que hizo fue que arregló el altar y edificó buscó piedra representando las 12 tribus de Israel, que significa el gobierno de 12, de los 12. El gobierno de 12 significa el número de gobierno. Tenía que establecer, porque había una batalla de reino aquí. Pero ¿por qué no se manifestó el poder tampoco en los profetas de Baal? Porque los profetas de Baal eran sacerdotes. ¿Sabía esto? Los sacerdotes de Baal eran sacerdotes que ministraban en el templo,
que se habían corrompido y habían sido los sacerdotes. Quiere decir que esos sacerdotes eran antiguamente sacerdotes. ¿Mm? Sin embargo, Elías tuvo que arreglar el altar primero y echar agua, representación del Espíritu. Échenme agua. Era la manifestación del Espíritu Santo en abundancia. Y la manifestación del Espíritu Santo que fluye, por eso que dijo el Señor Jesucristo, de nosotros, de ustedes fluirá ríos de agua viva. Sí. Lo que va a ser la manifestación, lo que va a traer el fuego de Dios, lo que trae el fuego de Dios, lo que manifiesta el poder de Dios, los milagros, las señales y los prodigios, es el río de agua viva que fluye en el Espíritu Santo dentro de ti. Wow. Y a eso que nos referimos, hermano. Eso que nos referimos. Dios mío, Dios mío. Este hombre ha soltado unos misterios aquí poderosos, amado. Yo sé que el tiempo no da, gloria a Dios, para disertar todo lo que este hombre está hablando de parte de Dios, hablando de las lenguas y todo eso. Entonces, ya para cerrar, ¿cómo así? Porque me gustaría que aclare que los altares son lugares de intercambio. Dese cuenta. ¿Por qué son lugares ¿por qué son lugares de intercambio? De intercambio. Porque los altares abren puertas. Es el medio que te va a ayudar a conectarte. Es lo que abre la manifestación de Dios en el lugar o en la persona. Uf, tremendo. Es lo que abre. Es lo que te permite, es lo que a través de los altares es que está la conexión, para que entiendan, es donde está la conexión con el mundo espiritual. Uf. Entiendan algo, el mundo, para poder manifestarse en nuestro mundo natural, los demonios necesitan un medio, que si necesitan la intervención de un hombre. Wow. Por igual, Dios, para poder manifestarse en el mundo y revelarse en el mundo, tiene que hacer a través de un hombre. Dios mío. Dios mío, tremendo. Wow. Intercambio, donde el hombre abre portales, puertas espirituales, para que la alabanza y la adoración del hombre en el altar abre una puerta para que entre bendiciones, espíritu del mundo espiritual. Por eso es que el hombre tiene que ser consciente de que los púlpitos son lugares de intercambio. Tremendo. Los púlpitos son lugares de intercambio. Ahora, ¿cuál fue el mayor altar o el mayor lugar de intercambio? ¿Cuál? La cruz. Dios mío. Fue donde Jesucristo se sacrificó a sí mismo y derramó su sangre. El mayor altar es ese. Wow. La cruz de Jesucristo. Dios mío, el mayor altar fue ese. El mayor altar fue ese. Donde hubo el intercambio por tus pecados, por tus maldiciones, por tus enfermedades. Hubo un intercambio. La cruz es un intercambio. ¿De qué? Bueno, las maldiciones se cambiaron en bendición. Sí. La condenación eterna en salvación eterna. Wow. Se cambió el lugar de destino del infierno a la gloria eterna. Vamos a hablar en otro tema, ese tema del mayor altar. La gente tiene que comentar ahí el intercambio que pasó en la cruz, la posición, porque yo vi que habló de posición, de condición, de todo eso, lo que pasó en la cruz. Así el es. cambio que hubo. Dios mío, tremendo pastor. Dios me le bendiga mucho, me le guarde. La paz de Dios sea con usted, cómo la gente lo puede seguir por sus diferentes redes sociales, dónde está ubicada su iglesia y todo. Nuestra iglesia está ubicada en el respaldo de los Tres Ojos, número 19, calle Juan López, número 19, y estamos también en San Francisco de Macorís, ahí junto, al lado del comedor económico y al lado de la Procuraduría de San Francisco de Macorís. Estamos ubicados, tenemos servicio los domingos a partir de las 10 de la mañana y tenemos también los miércoles, tenemos servicio a partir de las 7 de la noche y retiros los sábados en la mañana. Están invitados. Y déjeme decirle algo al que me está escuchando ahora mismo. Viene un viento
Vienen vientos del norte a favor. Esta época del norte. Vienen vientos a favor. Wow. Y va a haber cambios de posiciones. Amén. Cambio de estado. Aquellos que están ahora mismo pasando por momentos difíciles económicamente, aquellos que están fuera del radar, Dios lo va a poner dentro del radar. Dios va a cambiar de posiciones. Estamos neutros económicamente, Dios lo empieza a poner en prosperidad. Amén. Aquellos que están pasando por enfermedades físicas, Dios empieza a sanarlo. Este año va a terminar en grande. Va a haber cambios a favor, vientos a favor. Amén. Que va a traer el Espíritu Santo. Yo lo recibo en el nombre de Jesús también. Amén. Así que, pastor, Dios le bendiga y Dios le guarde de manera especial. Esperamos en el Señor que así como prospera su alma, pueda prosperar todo lo que emprende y todo lo que haga en el Señor. Amén. Nos sentimos bendecidos de tenerle aquí. Esta es su casa también. Así que comparte este video con varias personas más. Ponga en la caja de comentarios la palabra que más le impactó. Se despide de ustedes, su hermano y amigo, Venancio Amparo.